This is it, and see you in July. This Is It, o Esto es Todo, es el nombre de lo que se suponía sería una serie de conciertos que realizaría Rey del Pop para dar fin a su trayectoria por los escenarios. Con una planeación de escasos meses de antelación, esa etapa marcaría los últimos pasos de Michael Jackson sobre los escenarios, con shows innovadores tanto para sus fans más allegados como para el público general. Pero todo llegaría a su fin ante el imprevisto deceso de Jackson, dejando un amargo e inconcluso final ante sus últimos días en el escenario. Sin embargo, aunque estamos a 15 años de aquella histórica tragedia de la cultura pop, en realidad poco se sabe sobre que esto no ocurrió por el azar del destino, sino que todo sería parte de una serie de tropiezos, traiciones e incluso negligencias a la hora de realizar This Is It. Y es que casi siempre cuando se habla de esta gira, solo se habla de la música y del espectáculo que iba a ser, pero poco se ha hablado, considero yo, de los grandes problemas que tuvo Michael con la promotora de la gira e incluso con su propio manager, siendo los problemas que lo desgastarían hasta la muerte. Así que, basándome en los detalles y testimonios revelados en el juicio que le hicieron a la promotora de la gira por la muerte de Michael Jackson, hoy te contaré la historia de lo que en realidad ocurrió detrás de This Is It, sobre cómo Michael fue orillado a hacer algo que no quería y cómo una mezcla de circunstancias e inconsistencias convertirían a This Is It en la gira que nunca empezó. Hey, thank you, Michael. Para hablar de This Is It, tenemos que entender por qué se iba a hacer la gira en primer lugar, pues a diferencia de lo que mucha gente creyó, pensando que esta sería una gira para que Michael se despidiera de sus fans, la realidad fue más complicada que eso. Para el año 2007, la vida de Michael Jackson parecía estar un tanto estancada, pues después de ser declarado inocente en el juicio del año 2005 donde se le acusaría por pedofilia, Michael Jackson se iría un tiempo a Bahrein, un país de Medio Oriente donde trataría de pasar una vida más tranquila después del caos que vivió por las acusaciones. Todo para que a finales de 2006 volviera a América para tratar de retomar su vida. Solo que al volver, sus relaciones e imagen pública estarían más que dañadas para este punto de su vida. Y si bien volvió al estudio de música, en realidad Michael permaneció detrás de cabina produciendo para otros artistas como will.i.am o Rihanna, pues su intención, después de todo lo que había vivido, era tener una vida más tranquila y alejada de los reflectores. Sin embargo, para el año 2007, Michael contaba con un serio problema que no lo dejaba en paz. Y es que a pesar de la creencia del público general, en la que aún a día de hoy muchos piensan que Michael siempre vivió en una burbuja de riqueza, la realidad es que después de estar lejos de los escenarios, de no vender tantos discos como antes, y sobre todo, después de un mal manejo de sus finanzas del que durante muchos años gastó más de lo que tenía, para el año 2007, Michael Jackson arrastraba con una terrible deuda que solo creció, siendo una deuda que ascendía a los $300 millones. Y para este punto, después de permanecer muchos años sin música o conciertos nuevos, tenía dos opciones, siendo la primera trabajar nuevamente en una gira de conciertos, o si no, vender su catálogo musical a Sony. La cuestión es que a pesar de que en cualquiera de ambos casos Michael hubiera mejorado su situación económica, la verdad es que las dos opciones no eran para nada del agrado de él. El solo hecho de realizar una gira de conciertos ha sido admitido por Jackson como algo que no le gustaba hacer, debido al agotamiento extremo al que se exponía al hacer conciertos donde incluso perdía hasta 10 kilos durante cada show. Y si tomamos en cuenta que para esta época, no solo es que Michael Jackson rozaba los 50 años y ya tenía muchos años de inactividad de los escenarios, sino que también ya contaba con un desgaste físico debido al lupus, una enfermedad autoinmune que fue dañando su organismo progresivamente, por lo que el plan de hacer una gira no era del todo viable para la condición física ni mental de Rey del Pop. Sin embargo, para Michael, la opción de vender su catálogo musical era algo que realmente no lo dejaba dormir, ya que contaba con el catálogo de ATV, siendo una de las propiedades musicales de mayor valor de toda la industria. Y debido a ese catálogo, el Rey del Pop se vio envuelto en diferentes conflictos de intereses con Sony en el pasado, por lo que después de tantos años y después de tanto trabajo entre negociaciones, Michael se mostraría más que indispuesto ante la opción de vender su catálogo. Por lo que entre el año 2007 y 2008, Michael se reunió en un par de ocasiones con Kenny Ortega, el aclamado director musical y productor de Hollywood con quien Michael había trabajado en el Dangerous y History Tour, esto para conversar sobre la idea sobre lo que sería un nuevo show. Sin embargo, para el año 2007 y 2008, Michael contaba con otro problema, pues después del juicio que sufrió en el año 2005 por las acusaciones sobre pedofilia, buena parte de la industria musical le dio la espalda, por lo que tratar de contar con un buen equipo que le hiciera entrar en negociaciones con promotores para su show estaba resultando muy difícil. Es aquí donde entra en escena el Dr. Tomato Me, un empresario y asesor financiero que Jermaine, el hermano mayor de Michael, conocía gracias a su esposa,
y que también estaba relacionado con Randy Phillips, el CEO de una de las promotoras más grandes de Estados Unidos, la cual era AJ Live. Al conocer a Tommy Tommy, Michael quedaría encantado, pues para él, el encontrarse con alguien que quisiera ayudarlo con sus negociaciones y finanzas era una urgencia desde hacía ya tiempo. Y sabiendo que Tomei tenía la facilidad de negociar con AJ Live debido a que tenía contacto con Randy Phillips, a Michael le pareció una oportunidad excelente para lograr establecer negociaciones para un nuevo tour. Por lo que para finales del año 2008, Michael optaría por negociar con AJ Live para una gira de conciertos para el mes de julio del año 2009. Una gira que tendría por nombre This Is It, siendo planeada para ser su último tour de conciertos. Es a partir de aquí donde empiezan a aparecer las primeras extrañezas de esta producción. A Michael se le informaría sobre la negociación de una serie de 10 conciertos con residencia en el O2 Arena de Londres, uno de los espacios más nuevos y de mayor nivel del mundo para realizar su show, y todo con la posibilidad de llevar este show a otros países del mundo, prometiendo a Michael altas ganancias para poder solventar las deudas que tenía. Esta parte de la negociación fue crucial para mantener el interés de Rey del Pop, porque si bien su situación financiera era muy complicada, en realidad Michael estaba tratando de negociar lo mejor posible la idea de hacer shows sin que termine siendo excesivamente agotador, más si tomamos en cuenta que había perdido un poco la condición después de años sin hacer algún concierto. No obstante, a pesar de las negociaciones y acuerdos legales que se habían imputado desde un inicio, la realidad es que para finales de 2008, Michael no había leído ni firmado ningún contrato, sino que más bien a grandes rasgos se le fue informado sobre lo que sería su gira y lo que ganaría. Teniendo esto en cuenta, lo que ocurriría a partir de aquí mostraría una de las cuestiones más indignantes de esta producción, pues se intentaría llegar a acuerdos entre AJ Live y el asesor financiero y manager de Michael en este momento, Tomei Tomei, todo por medio de una carta que contenía una serie de cláusulas típicas de un contrato, carta que para la sorpresa de muchos vendría con una firma de Michael que parecería falsificada, algo que seguramente Tomei Tomei habría hecho para facilitar las negociaciones con AJ Live. El asunto se vuelve más complejo y extraño cuando se descubre que dentro del contenido realizado por AJ Live en conjunto de Tomei Tomei, habían muchas cláusulas con diversas contradicciones y peticiones que iban en pro de AJ Live solamente, pues aunque las intenciones de Rey del Pop claramente eran generar dinero con This Is It para solventar sus problemas financieros, AJ Live tendría intenciones más codiciosas. Y aunque Tomei estaba realizando negociaciones en teoría para representar y favorecer a Jackson y sus finanzas, la realidad es que el documento contaría con cláusulas ridículamente negativas para Michael. El ejemplo que más se recuerda es el hecho de que mientras que Michael estaría de acuerdo con realizar 10 shows para This Is It, AJ Live tendría planeado realizar 50 conciertos, siendo esto algo de lo que Michael se enteraría hasta meses después, siendo una cantidad de conciertos muy grande para la salud de él y más aún para el poco tiempo que tenían de planeación. Aunque volviendo al documento, en realidad el acuerdo preliminar entre Tomei y AJ Live guardaba más cosas poco viables para Jackson, pues para empezar, mientras que a Michael se le informó que obtendría grandes ganancias con la gira This Is It, la realidad es que a Michael se le pagaría bastante menos de lo supuestamente acordado, y aparte, pagaría, sin saber, una gran parte de los costos de producción de la gira, algo de lo que se tenía que ver encargado AJ Live, pero de forma silenciosa, se acordaría de manera legal que Michael pagaría lo que AJ Live debía haber pagado. Aparte, dentro de los acuerdos que se tenían, estaba el realizar un anticipo a Michael por la cantidad de $6 millones, de los cuales más de 3 millones los tenía que transferir a la compañía Tusis Records y otro millón sería para alquilar una casa previamente escogida por AJ Live, por lo que 2 millones apenas los podría utilizar. Y por cuestiones extrañas, en el documento se establecería que Michael tendría que pagar de vuelta en poco tiempo el anticipo total, es decir, los 6 millones. Y tomando en cuenta que, como dije, Jackson casi no tenía dinero para esta etapa de su vida, todo suena a una situación planeada para poder sancionar fácilmente a Michael. Y probablemente la peor de las cosas que AJ Live intentó hacer dentro del proceso fue indicar en el documento que en caso de incumplimiento por parte de Michael Jackson, AJ Live sería irrevocablemente designado como el único apoderado de la compañía del artista. Es decir, la compañía de Randy Phillips se convertiría en el apoderado del artista, en este caso Michael Jackson, y obtendría plenos derechos para demandar, recuperar y cobrar dinero de cualquier forma que considere adecuada en nombre del artista y su empresa. Y, si el catálogo de música de Michael forma parte de los activos de la empresa, AJ Live tendría el acceso directo al mismo, violando así el derecho de Michael de tratar de tener el catálogo musical de manera intacta. Por más ridículo que suena, genuinamente todo esto fue parte de los planes de AJ Live y Tomei Tomei, pero, al final de todo, no estamos hablando de un contrato en sí, sino más bien una versión preliminar de lo que se esperaba negociar, pues en dichos documentos, a pesar de que se hablan de diversas peticiones y establecimientos de la producción de manera definitiva,
Al final del documento, se declara que dicho formato no es definitivo, por lo que se esperaba seguir modificando diversas cláusulas para negociar con Michael Jackson. Pero, como dije hace rato, ni siquiera Michael estaba al tanto sobre nada de esto, por lo que las empresas de Michael, por medio de Tomato May y AJ Live, entrarían en acuerdos de manera oficial con estos documentos. Y, desgraciadamente debido a esto, Michael dejó que su manager y asesor financiero Tomato May inesperadamente tuviera mucho más poder sobre él. Todo esto mientras se planeaba lo que sería la última gira de Michael Jackson. En un punto, a principios del año 2009, Tomato May estaba a cargo de muchos asuntos financieros y legales de Michael, como pagar facturas, gastos, préstamos y otras obligaciones de deuda de Michael Jackson, incluidas las obligaciones con impuestos. También, Tomei era el portavoz oficial de Jackson en el trato con los medios y era responsable de supervisar el estado de los negocios de Jackson con Sony Music. Además, los deberes de Tomei incluían atender regularmente las necesidades de Jackson y su familia con respecto a una amplia variedad de asuntos personales. Incluso, Tomei estuvo a cargo de contratar, despedir y supervisar a los representantes comerciales y al personal que brindaba los servicios necesarios a Jackson, como abogados, contadores y personal de seguridad. Cabe mencionar que, además, en un punto Tomei despidió al equipo de seguridad con el que Michael ya contaba en ese momento, y contrató a un personal completamente nuevo para que se encargara de la seguridad de Jackson. Es a partir de lo último que Michael Jackson empezó a sentir un fuerte miedo por lo que estaba empezando a hacer Tomei, pues de pronto Jackson ya no tenía contacto directo con sus representantes y demás equipo, sino que de todo eso se encargaba Tomei, por lo que lo privó de poder siquiera tener opinión sobre las decisiones. A pesar del extraño poder que tuvo Tomei sobre la vida de Michael, esto último de alejar a Michael de las demás personas fue algo que a Rey del Pop le molestó y se lo confesó a su guía espiritual John Gatlin en una llamada que fue grabada y mostrada a los medios, en la cual podemos notar a Michael claramente consternado. I know it's not true. I don't like it. And I want to get somebody in there with him that I know and trust. I don't know what's in my accounts. I don't know. Oh, that's not good, Michael. I know that's not good. Sin embargo, lo que hizo explotar la tensión y preocupación que Michael tenía por Tomato May ocurriría justo antes de que Michael anunciara a This Is It en la famosa conferencia de Londres. A principios del año 2009, Tomato May le sugeriría a Jackson la idea de deshacerse de unas cuantas de sus cosas que aún permanecían en Neverland para venderlas a la casa de subastas Julian Auctions, entre ello alguna que otra cosa de sus prendas, muebles, cuadros, etc. Esto con la intención de facilitar el solventar la deuda millonaria con la que Michael Jackson contaba, por lo que al final Michael daría luz verde a la idea y accedió a subastar algunas cosas de sus pertenencias. Pero Tomei abusó de su poder y lo que se planeó ser una pequeña exhibición de artículos de la propiedad de Jackson para ser subastadas se convirtió en un saqueo completo a Rancho Neverland. Literalmente casi todo lo que estaba ahí fue removido y trasladado a bodegas de Los Ángeles para realizar la gran subasta. Decenas de camiones movieron todos los artículos de Michael, donde había de todo: discos, premios, carros, pinturas, máquinas arcades, e incluso esculturas de los jardines de Neverland, y el famoso ornamento de la entrada fue llevado a estas bodegas. Y es que Tomei, desafortunadamente, en su afán de hacer este proceso aún más grande, logró hacer que se hiciera la subasta en base a amenazas que le realizó la casa de subastas. Yéndonos un poco más adelante, el día 5 de marzo del año 2009, el mismo día en que Michael daría su conferencia para anunciar la gira This Is It, justo un par de horas antes de ello, se enteró de las amenazas de Tomei a la casa de subastas, y se enteró, para su desgracia, de lo que pasó con las cosas en el rancho Neverland, por lo que pegó el grito en el cielo y pidió inmediatamente que todo volviera a su lugar, para poco después indicar que Tomei sería inequívocamente despedido. Y poco después, Randy Phillips enviaría un mensaje a un socio de la gira, mensaje donde escribiría la situación por la que estaría pasando el Rey del Pop justo antes de la conferencia. Michael está encerrado en su habitación, borracho y abatido. Estoy tratando de recuperarle la sobriedad. Le grité tan fuerte que las paredes tiemblan. No tienes idea de cómo es esto. Es un desastre emocionalmente paralizado, plagado de autodesprecio y dudas ahora que es el momento del show. Simplemente lo tuve que abofetear. Muy probablemente y en buena parte, todo esto ocurriría por la presión de los shows, la gran depresión que tenía por sus finanzas, los años de aislamiento de Michael que tuvo de los medios y también por los problemas que le estaba generando ya Tomato May. Sin embargo, y como todos sabemos, Michael Jackson aún así dio la conferencia. These will be
my final show performances in London. No les voy a mentir, la verdad es que verlo en retrospectiva me parece bastante triste. Pues para este momento en realidad Michael acababa de pasar por una crisis, estaba fuera de sí y recién había recibido una bofetada. Pero aún así dio la cara a sus fans y anunció lo que se esperaba serían sus últimos conciertos. This is it, and see you in July. Volviendo al asunto con Tomato May, después de los problemas que generó, ¿por qué simplemente Michael no lo despidió en un inicio después de haber caído en cuenta que le hacía mal? Bueno, en resumen, se puede decir que son por dos cuestiones. La primera es que en un inicio para Michael, queriendo o no, era indispensable contar con alguien que estuviera interesado en ayudarlo a negociar para un proyecto de tal escala como lo que sería DC Seed. Pero la segunda razón por la que no lo despedía tenía más que ver con que Michael no tenía la facilidad de echarlo fuera del proyecto, pues AJ Live consiguió la forma de incluir a Tomato May como parte del acuerdo de la póliza de seguros de la gira, póliza donde indicaba que estaba asociado junto a AJ Live y no con Michael, lo cual es una gran traición porque si bien trabajaba directamente para Michael y podría haber sido despedido por él desde un inicio, Tomei ya contaba con el apoyo legal de la póliza y el apoyo directo de AJ Live. Y es que para ser realistas y viendo los detalles que se han visto hasta ahora, no es para nada difícil darse cuenta de que Tomato May fue una pieza importante para que se facilitaran las operaciones de AJ Live para poder sacarle dinero a Michael Jackson de algún modo. Incluso, gracias a esto, es que Tomato May siguió estando presente de algún modo en los ensayos y preparación de la gira, por lo que a pesar de ser despedido formalmente por Michael en mayo de 2009, él siguió hablando a los medios como si todavía fuera el representante y asesor principal de Michael Jackson. Sin embargo, la cosa no acaba ahí. Después del anuncio de DC Seed en marzo, se anunciaría la venta de boletos de 10 shows en Londres, logrando que Michael batiera récords de venta nuevamente a sus 50 años y siendo de la gran alegría del rey del pop. Pero al poco tiempo de ocurrir esto, AJ Live aprobaría muchos más conciertos de los que en realidad Michael Jackson tenía en mente. De 10 conciertos pasaron a ser 25 y de 25 pasaron a ser 50. Básicamente toda la segunda mitad de 2009, Michael Jackson estaría ocupado con DC Seed, cosa de lo que estaba profundamente en desacuerdo. El día 25 de marzo, tan solo unas pocas semanas después de la conferencia de Londres, Karen Faye, quien fue la maquillista de Rey del Pop y una de las personas más cercanas a él, reclamó a la promotora que lo que harían con la gira podría ser peligroso y poco práctico para la salud y la capacidad de desempeño de Michael. Un comentario del cual Randy Phillips solo se limitaría a decir que era una simple opinión, por lo que dentro de la producción decidirían ignorar las palabras de Karen. Aparte, tengamos en cuenta que después del desagradable anuncio de los 50 conciertos, apenas el 20 de abril del 2009 iniciarían los ensayos y preproducción de DC Seed, cosa alarmante tomando en cuenta que la gira empezaría el 8 de julio, poco menos de 3 meses después, por lo que la producción tuvo que someterse a largas jornadas de castings, ensayos, juntas y preparaciones para acelerar todo lo antes posible. Y sumado a esto, Michael no solo estaba tratando el complicado tema de despedir a Tomato May para traer de vuelta a su antiguo manager Frank DiLeo, sino que la producción de DC Seed se vio envuelta en un problema legal con All Good Entertainment, una promotora que aseguraba que un agente de Michael Jackson había acordado con ellos una gira de reunión con los hermanos Jacksons y Janet, y debido a esto, demandaban a Michael Jackson por supuestamente no tener derecho legal de presentarse antes por sí solo, sino hasta que hiciera su gira de reunión con sus hermanos. Y para todavía ponerle más sal a la herida, el supuesto agente que acordó esta gira con All Good Entertainment fue nada más y nada menos que Frank DiLeo, quien Michael acababa de traer justo de vuelta para DC Seed. Hasta este punto podemos ver que, básicamente, la producción de DC Seed estuvo envuelta en diversos problemas serios, tanto logísticos, financieros y legales. Todo esto porque al final de cuentas, muchos sabían lo que valía Michael Jackson para la industria del espectáculo, y esto fue simplemente una consecuencia de que muchos quisieran una tajada del pastel. Es a partir de aquí que durante los ensayos, Michael Jackson empezó a pasarla verdaderamente mal y comenzó a vivir una etapa de estrés, insomnio y problemas de alimentación muy fuertes. Debido a todo esto, personas como Kenny Ortega, Karen Faye, el coreógrafo Travis Payne y otros bailarines y músicos de la producción empezaron a notar que, a pesar de que el rey del pop estaba esforzándose para dar todo de sí en cada ensayo, un desgaste progresivo en su salud era más que evidente, sobre todo por la notoria y drástica pérdida de peso que Michael tuvo a lo largo de los ensayos. Travis Payne señalaría el hecho de que Michael parecería estar ido durante algunos de los ensayos, e incluso pareciendo que estaba bajo la influencia de algo, posiblemente sugiriendo la idea de que Michael Jackson estaba con los efectos de algún medicamento. También, Karen Faye vivió un momento algo triste junto con el diseñador de ropa, Michael Bush,
quienes en una ocasión mientras ayudaban a Michael a cambiar su camisa, notaron algo raro en la piel de este, pues notaron que se podía ver cómo latía el corazón de Michael a través de su piel, esto como el resultado de su extrema delgadez. Y por otra parte, algo que reportaron Randy Phillips y Kenny Ortega fue que Michael empezaba a faltar en diversos ensayos, y aunque se le notificaba a Michael que debía estar presente, este no aparecía. Y como si fuera poco, una fan difundiría en diversos foros de la época algo que alarmaría más a uno. Y es que para este momento de los ensayos, Michael había sido muy poco visto por algunas personas, y un par de fans lograron conocerlo y darle un saco que confeccionaron para él. Pero lo que les sorprendió fue que Michael, al quitarse el saco que ya tenía para ponerse lo que le iban a regalar, precisamente notaron que Michael Jackson estaba anormalmente delgado. Incluso el saco que le dieron le quedaba muy grande. Y sí, como se podrán imaginar, la foto que ven en pantalla es de ese mismo día. La mezcla de estas circunstancias llevó a diferentes medios de comunicación a reportar que Michael Jackson sufría de diversas enfermedades, y entre ellos se especulaba muchísimo de un posible cáncer de piel. Y es debido a esta especulación que AJ Live, es decir, los encargados de la gira, no consiguieron una póliza de seguros que cubriera los daños de cancelación en caso de enfermedad o muerte de Michael Jackson. Y es así que a partir de aquí, tanto por necesidad de la producción como por necesidad propia de Michael de tener una mejor salud, es que entra a esta historia un personaje muy controversial, el Dr. Conrad Murray. Él ya había conocido a Jackson en años previos debido a que este doctor atendió a Paris, la hija de Michael, así que para él, el Dr. Murray era de suma confianza, por lo que la empresa AJ Live decidió negociar con él sus servicios para ser el doctor personal de Michael, esto mientras la producción y realización de la gira estaba en marcha. Y es que en buena parte, algo que le preocupaba a Randy Phillips es que después de la megaproducción, los contratos y los compromisos legales que entraron para lograr hacer la gira, el ver que Michael no estaba bien fue algo que les preocupó mucho a los ejecutivos, así que este tema de tener un doctor personal era más que lógico. Sin embargo, a pesar de que se buscaba mejorar la salud de Michael Jackson para llevar a cabo This Is It, las negociaciones entre AJ Live y el Dr. Conrad Murray serían sumamente negligentes. Para empezar, a Randy Phillips se le informaría que Conrad Murray contaba con ciertas clínicas en Las Vegas donde realizaba servicios constantemente, generando así, supuestamente, ganancias constantes. Así que con esto en mente, AJ Live simplemente trató de negociar inmediatamente con Conrad Murray para convertirlo en el doctor personal de Michael. Sin embargo, la promotora no verificaría bien los antecedentes financieros del doctor, pues en realidad, Murray mintió, ya que no solo contaba con deudas que ascendían los $3 millones, sino que las supuestas clínicas en las que trabajaba en Las Vegas estaban teniendo cierres, por lo que en realidad Murray no se encontraba en la mejor situación económica. Y es justo por esto último que Conrad Murray acepta el trabajo de atender personalmente a Michael, pues ese servicio lo ayudaría a resolver sus problemas económicos, todo sin decírselo a nadie. Pero en cambio, hubo un asunto en particular con AJ Live que llevó a tensar sus negociaciones con el doctor, pues entre los acuerdos a los que llegaron, le indicaron al doctor que, si se daba el caso de algún retraso o cancelación de algún concierto por cuestiones de salud, el doctor tendría la responsabilidad absoluta y por ende, sería terminantemente despedido. Y para colmo, la promotora todavía amenazaba a Conrad Murray, diciendo que en caso de que lo despidieran, tenían una lista de espera de doctores que estaban dispuestos a trabajar por menos dinero de lo que él cobraba. Así que Murray, bajo una situación económica que pendía de un hilo y bajo la presión de AJ Live para que la gira no tuviera mayores complicaciones, trató de hacer que Jackson presentara la menor cantidad de molestias físicas posibles, por lo que entre mayo y junio del año 2009, Conrad Murray empezaría a hacer algo que hasta poco después del 25 de junio sería descubierto. Aunque AJ Live y Conrad Murray tenían intenciones de que Michael estuviera con buena salud, la realidad es que las prioridades financieras de la empresa y el doctor hicieron que la salud de Michael pasara a segundo plano, por lo que Murray sometería a Rey del Pop a una serie de tratamientos con sedantes y anestésicos para aliviar los dolores físicos de Jackson y para tratar, sobre todo, un severo problema de insomnio que estaba atravesando Rey del Pop. Y para facilitar esto, sin intervención de terceros, el doctor accede a una práctica poco honesta, la cual fue inyectar y suministrar los medicamentos en una zona poco visible del cuerpo de Michael, siendo esta zona justo detrás de la rodilla. Esto ayudaría de manera más inmediata con el cansancio y desgaste físico por el que pasaba Michael, solo que esto no daría solución al rendimiento físico de Michael en los ensayos, por lo que Kenny Ortega señalaría a Randy Phillips en unos correos del 20 de junio, es decir, a tan solo 5 días de la muerte de Michael, que notaba fuertes signos de paranoia, ansiedad y comportamiento obsesivo por parte de Michael, por lo que le sugirió a Phillips conseguirle un psiquiatra de primer nivel que lograra tratar el comportamiento y el malestar mental con el que contaba Michael. Esta petición sería rechazada por el mismo Phillips en un correo donde daría a entender que según él,
Todo estaba bien con Murray y el detener el show a estas alturas tendría un daño y ramificaciones inimaginables. Aunque al poco tiempo, Randy Phillips se encargó de conseguir un fisioterapeuta para poder trabajar mejor con las dolencias físicas del rey del pop. No obstante, poco después, Kenny Ortega y Randy Phillips lanzarían un video donde anunciarían un atraso de 5 días en la gira, haciendo que los shows se iniciaran el 13 de julio y no el 8 de julio de 2009 como se tenía planeado. Pero, en un intento de calmar las aguas, durante el video, se le pregunta a Randy Phillips por la salud de Michael, a lo que respondería lo siguiente. What is the latest on Michael's health? I would trade my body for his tomorrow. He's in fantastic shape, and you know... Sabiendo que Randy Phillips estaba consciente de la mala salud con la que contaba Michael, esta respuesta terminaría siendo más que cínica. Mientras tanto, Michael seguía apareciendo en los ensayos de Easy Seed de forma ocasional. No ensayaba todas las canciones, pero todo parecía ir avanzando a pesar de que Michael tenía semanas sin dormir. Y a pesar de los problemas que habían tenido, ante todo pronóstico, el día 23 de junio ocurriría algo que para muchos, sin lugar a dudas, fue el mejor ensayo que dio Michael Jackson. Repentinamente, aparecería Rey del Pop con mucha mayor energía que en otras fechas y daría un ensayo donde se presentaría por mayor tiempo, pareciendo como si los problemas con los que había estado lidiando por casi 2 meses de pronto desaparecieran. Esto en particular dejó la idea en el aire de que probablemente Michael fue sometido a algún tipo de intervención médica con algún tipo de componente que lo ayudara a rendir mejor, cosa que en lo personal sí creo que pudo haber pasado, pero de cualquier forma nos dejó al menos uno de los últimos grandes performances de Michael Jackson en un escenario. Al día siguiente, Michael sin saberlo, daría su último ensayo. Un ensayo donde, a pesar de haber llegado a las 5 p.m, Jackson empezaría a bailar hasta las 9 de la noche, y solo bailaría Dangerous, Thriller, y por último, haría la canción Earth Song, siendo su última canción interpretada en un escenario. Lo interesante de esta noche es que Michael se presentaría con una chamarra invernal, muy raro, tomando en cuenta que Jackson se encontraba en Los Ángeles en pleno junio, y junto con las luces de los reflectores de los ensayos, el calor no debió ser poco, por lo que mucho se ha dicho de que probablemente el cuerpo de Michael pudo haber entrado en una especie de shock, porque simplemente usar una prenda de temporada invernal en medio de un lugar bastante caluroso puede descompensar físicamente a quien sea. La raíz de por qué Michael estuvo con una chamarra no queda claro, pero a mi parecer fue parte de una consecuencia de estragos en el bienestar de Michael durante la noche del 25 de junio. Pues después de terminar el ensayo en la madrugada, Michael presentaría molestias físicas y problemas para dormir más fuertes que en otras ocasiones, por lo que Conrad Murray le suministraría durante la mañana de ese mismo día una serie de analgésicos y sedantes para tratar el dolor y el insomnio con el que contaba el rey del pop. Ya después, durante la mañana, el doctor cometería un grave error, pues Murray, en vez de supervisar a Michael en su habitación mientras tenía los medicamentos en su organismo, el doctor simplemente decidiría irse durante más de 1 hora de la habitación de Michael, dejándolo sin supervisión a pesar de que él tenía la obligación deliberada de tener que cuidar a Michael. Y para colmo, durante la mañana, le diría por medio de un correo electrónico a uno de los encargados del tema de la póliza de seguros de la gira que todo aquello que se ha dicho sobre que Michael se encontraba mal de salud era falso. Y bueno, después de un buen rato, Conrad Murray volvería a la habitación de su paciente, todo para darse cuenta de que para su desgracia y para la desgracia del mundo entero, Michael Jackson ya no podría despertar, pues le suministraría por error una mayor cantidad de Propofol, un medicamento que utilizaba para que Michael pudiera dormir, pero generándole, de forma contraproducente, una sobredosis que le generaría un paro cardiorrespiratorio, perdiendo así la vida ese mismo 25 de junio. Mientras tanto, la situación en el lugar de los ensayos de Easy Seed fue muy difícil, pues estaban preparando todo para iniciar los ensayos del 25 de junio, ya que en ese día se esperaba que se realizara el primer ensayo general del setlist de la gira, pero una vez que se informó que Michael Jackson acababa de fallecer, un estado de dolor e histeria se hizo presente en el lugar. Del siguiente modo, el diseñador Michael Bush recuerda cómo fue el día 25 de junio en el lugar de los ensayos. La sala estalló en llanto, me senté en silencio, sintiéndome solo. Michael se había ido. Yo estaba desesperado por salir de ahí, pero no nos estaban permitiendo salir. A causa del pánico desatado, los managers estaban preocupados por una crisis o un saqueo, así que empezaron con la protección de las cosas que estaban repartidas por el vestuario.
Pasé lo que parecieron horas recogiendo en su vestuario sus cosas personales, todo lo que pensaba que podía ser vendido o robado. Para mí, un amigo había fallecido, pero todo el mundo estaba actuando como guardianes de mercancías sin sentido. Los electricistas recogían los cables, y los bailarines lamentaban la pérdida de una carrera que nunca cumplirían. Michael había muerto, y el telón fue echado, literalmente. Todo el trabajo que intentó hacer Randy Phillips, Tomei Tomei y Paul Gongauer por tratar de llevar a cabo un show como lo que sería This Is It no ocurrió, pero sobre todo, al final los planes que tenían de sacar su tajada del pastel de lo que serían las grandes ganancias de esta gira no solo fue en vano, sino que acabaría con su mayor cliente. Sin embargo, la cosa no termina acá. A los meses, después de todo lo ocurrido, AJ Live llegaría a un acuerdo con Sony para realizar un documental de This Is It con el material de las más de 80 horas de grabaciones. Planeado para estrenarse en cines en octubre del año 2009, se buscó vender y mostrar un último producto de Michael Jackson en vida, donde podríamos ver con lujo de detalle lo que se planeaba con esos conciertos que se realizarían en Londres ese mismo año. Veríamos un vistazo general a lo que fueron los ensayos realizados por Michael, mostrando sus últimas interpretaciones de sus clásicos y cómo es que él dirigió buena parte de la producción, proyectando así una última imagen fuerte de lo que parecía un rey del pop sin problemas de salud. El documental al final fue un gran éxito, pues con $60 millones de presupuesto, This Is It recaudaría más de 250 millones y daría un impulso positivo tanto a la imagen de Michael Jackson como a las ventas de sus propios discos. Pero el documental entraría en una controversia cuando personas como Karen Fay o incluso miembros de la familia Jackson como la madre de Michael señalaron a este documental como un producto falso, pues la forma en la que mostraban a Michael en el documental era casi como si estuviera mejor que nunca, siendo una imagen muy alejada del deterioro físico y mental que se sabe que vivió el rey del pop, casi como si AJ Live hubiese querido limpiar la imagen de la producción de la gira, como si quisieran aparentar que hicieron las cosas bien para Michael. Así que, después de sus señalamientos y sobre todo, después de que en 2011 Conrad Murray fuera declarado culpable por la muerte de Michael, la familia Jackson demandaría en 2013 a AJ Live por haber cometido negligencia al contratar a Conrad Murray y por haber descuidado la salud de Michael durante la producción de la gira. Pero, lo extraño de esto es que después de un tiempo de disputas legales, la promotora resultó libre de cargos, por lo que tristemente, la ley y la historia solo se encargó de culpar al Dr. Conrad Murray, pero dejando libre en su defecto a varias personas que influyeron aún más que Conrad Murray en el progresivo y letal deterioro físico y mental de Michael Jackson, lo cual de algún modo es indignante, porque para esas personas esto no se trataba de Michael Jackson, sino del dinero que pensaban ganar a costas de él. Ese fue el único interés que tenían, y gracias a ello es que todo terminó como terminó. Y es que, como dije, desde un inicio, él no quería ser This Is It, solo quería una vida normal con sus hijos, sin problemas económicos ni nada. Así que, a mi forma de verlo, es seguro decir que si Michael hubiera tenido dinero desde un inicio, o si no hubiera conocido a Tomei Tomei, o si hubiera tenido una mejor atención médica en sí, él aún estaría con nosotros. Al final, todo esto se trató de una situación de dinero y circunstancias inoportunas, que lamentablemente terminaría desencadenando en la muerte de Michael Jackson y la posterior cancelación de This Is It. No obstante, aunque su repentina muerte nos recuerda la fragilidad de la vida y las consecuencias de la negligencia, me atrevo a decir que This Is It, a pesar de ser algo triste, es una historia legendaria y única, algo digno, pienso yo, de alguien como el rey del pop. Si bien lo que ocurrió en 2009 es algo que sigue doliendo aún a día de hoy, a 15 años del fallecimiento de Michael, el legado invaluable del rey del pop sigue más vivo que nunca y llegando a cada vez más partes del mundo. Algo que solo alguien como Michael Jackson seguirá logrando. Esta fue la historia de lo que ocurrió detrás de This Is It. Espero que te haya gustado y como siempre, ya sabes que me puedes ayudar suscribiéndote al canal y compartiendo mis videos. Agradezco a los miembros del canal por apoyarme con la creación del contenido. Y también le agradezco a Mitch por ayudarme en la creación de este guión y en conseguir la información para este video. En serio aprecio su apoyo y nada más. Solo queda decir que sigamos escuchando, compartiendo y disfrutando la música de Michael Jackson. Por mientras, solo puedo decir que este video está dedicado a él y por supuesto, lo seguimos extrañando mucho.